Tenemos en esta semana algunas cuestiones a resaltar. La primera es una positiva, indudablemente, y hay que celebrarlo, que es el arreglo al cual se llegó con nuestros acreedores externos, con los bonistas principalmente. Ahora habrá que arreglar con el Fondo Monetario, pero con los bonistas, por fin, después de tantos meses de seguramente arduas negociaciones, se pudo llegar a un entendimiento y un acuerdo. Eso es muy bueno para el país en conjunto y por supuesto para el sector privado también, porque depende mucho también del crédito externo, así que la verdad que eso es para celebrarlo y tenerlo presente y reconocerlo abiertamente. Pero lamentablemente tenemos algunas otras cosas que no son tan positivas. Por ejemplo, bueno, yo en un video anterior me hice referencia a que la reforma judicial que se estaba instrumentando no era algo que fuese positivo o que tuviese que ver con el contexto en el cual estamos viviendo actualmente, que no era imprescindible en este momento, que podría tratarse más adelante, porque la verdad que estamos en medio de una situación tan grave económicamente y socialmente que, repito o vuelvo a decir que me parece que no es oportuno en este momento encargarnos de eso. Pero sobre eso he leído algunas manifestaciones de un ex juez de la Corte Suprema, eh, directamente lo menciona el doctor Zaffaroni, actual juez en Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, que realmente yo no sé si decir que me sorprendieron o no me sorprendieron, pero aquí el doctor Zaffaroni hace referencia a la necesidad de una reforma de la Constitución Nacional. Y otra vez, primero sobre temas que no tienen nada que ver en este contexto, que no solucionan nada la vida de las personas en este momento, y que no tienen nada que ver con lo que él manifestó. Él en su momento, o de acuerdo a estas declaraciones, dijo que por el aumento de la pobreza iba a ser tan exponencial, era necesario reformar la Constitución. La verdad que no tengo idea de por qué dice semejante cosa. El aumento de la pobreza, en todo caso, en estos momentos, es por un flagelo internacional que es el de la pandemia, pero a su vez, se debe a muy malos gobiernos, no a la Constitución Nacional. Constitución Nacional que hizo grande a la Argentina y que no está exenta de que se pueda hacer alguna que otra reforma, pero la última fue en el año 1994, me parece que no tiene sentido hoy querer reformar la Constitución porque en definitiva lo que se pretende es querer reformar nuestro sistema político. Pero no tiene nada que ver. Después dijo por ahí Zaffaroni, hablando también del tema de la deuda, que eh, hay que reformar la Constitución porque no puede ser que un señor que gobierna se despierte un día y diga vamos a endeudar a la Argentina. Yo no sé, el doctor Zaffaroni fue ministro de la Corte Suprema, me parece que él sabe bien esto, eh, o lo ignora, cosa que sería catastrófico, o miente. Yo creo que miente al decir eso, porque él sabe muy bien que no es atribución de un presidente endeudar a la Argentina. Está en el artículo 75 de la Constitución Nacional, atribuciones del Congreso Nacional. Es decir, contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación es facultad del Congreso de la Nación, que en todo caso el Congreso pudo haber delegado cierta facultad de negociación en el Poder Ejecutivo, que habitualmente casi todos los gobiernos lo hacen cuando asumen. Lo primero que quieren es una especie de ley de emergencia que les otorgue amplias facultades y el Congreso generalmente se las otorga. Así que en este caso es el Congreso de la Nación el que tiene la responsabilidad de lo que se produjo en ese momento, o lo que, de haber posibilitado que el Poder Ejecutivo se endeudara como se endeudó. Pero no es capricho de un señor presidente que se endeuda porque se le ocurre, ¿sí? Así que, señor Zaffaroni, creo que tanto este como otros temas
me parece que está diciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver y que además son absolutamente también inoportunas. Después hubo otro tema que llamó muchísimo la atención y que es, además de ridículo, es absolutamente inconstitucional. La IGJ, Inspección General de Justicia, ha dictado una resolución mediante la cual se establece que las nuevas sociedades que se vayan a inscribir, y creo que esto comienza a regir a partir de hoy, sociedades anónimas, asociaciones civiles que estén en proceso de inscripción en este momento, tengan que tener lo que le llaman la paridad de género en sus estructuras de conducción, directorios, comisiones directivas, consejos directivos. La verdad que, en primer lugar, me parece una intromisión absolutamente inconstitucional de parte de una entidad que tiene la facultad de fiscalizar funcionamientos de asociaciones civiles o de personas jurídicas, pero no de inmiscuirse en ellas para determinar cómo tienen que estar organizados su estructura. En todo caso, la IGJ ahí ha hecho una referencia a artículos de la Constitución Nacional. En primer lugar, si hace referencia a artículos de la Constitución, hay que tener en cuenta que en este caso, introducir eso dentro de la esfera de la actividad privada podría llegar a ser una atribución del Congreso Nacional a través de una ley. Sin embargo, esa ley también sería inconstitucional. No pueden inmiscuirse en empresas privadas para determinar cómo tiene que estar compuesto el órgano de conducción de esa empresa. Supongamos que hoy había, y esto es para cualquier género, acá no hay que hacer distinción de género. Supongamos que 3 amigas o 3 hermanas estaban formando una sociedad anónima y ya lo tenían listo y estaban ingresando el estatuto en la IGJ para su aprobación. De repente van a tener que una de ellas salga, ¿sí?, del directorio, o bien incorporar a un varón, tal vez cualquiera, para equilibrar la composición de ese órgano. O al revés, varones que tengan que salir uno e incorporar a alguna mujer para la composición del directorio. Es una cosa que realmente no tiene absolutamente ninguna razón de ser en nada, absolutamente en nada. Y que es totalmente disparatado, aparte viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional en cuanto a la libre asociación y en cuanto a la idoneidad. Si bien en el artículo 16 hace referencia principalmente a la idoneidad en el sentido de los empleos públicos, con lo cual quiero hacer referencia a que ya para mí es absolutamente inconstitucional que se obligue a los partidos políticos a que en las listas de candidatos haya alternancia de sexos, porque la cuestión para los cargos públicos es la idoneidad, no el género que representamos. Y esto se ha extendido. He leído que ha salido una resolución interna del Banco de la Nación Argentina que establece que hay que dar un cupo a las personas trans. De vuelta a lo mismo, la capacidad no tiene nada que ver con el género que se tenga o que se represente. Y además también es discriminatorio porque no podríamos poner que tiene que haber un cupo para personas de estatura alta, estatura mediana, estatura baja, para los que tienen cabello largo, cabello corto, los que son o somos pelados, no sé, para los flacos, para los gordos, para los jóvenes. ¿Hasta dónde vamos a llegar con tanta pavada? ¿Realmente esto cambia en algo? ¿Hace mejor a nuestra sociedad? ¿Evolucionamos en algo que nos conduce a algo mejor? ¿Producimos mejor? ¿Hay menos desempleo? No sé qué es lo que hay con todo esto. En lugar de ocuparse de lo que deben ocuparse, en realidad se están ocupando de hacer la vida más difícil a los ciudadanos en lugar de facilitarnos las tareas que tenemos que realizar. En fin, estos son algunos de los temas que quería mencionar esta semana y esperemos que para la semana que viene no nos encontremos con otras sorpresas tan desagradables como esta.